Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y el Jungkook. El día de hoy vamos a dar un repaso por lo que es lo mejor del arte de esta semana, publicado directamente en nuestra página de Domina y su Imperio Romano en Facebook. Comenzamos con este muy bonito arte de Jungkook. Esta artista también tenía ratito que no la veía, bastante talentosa. Si se fijan, también tiene una técnica. Aquí pareciera que lo hizo, digamos, como con lápices de colores. Le quedó muy lindo su Jungkook, la verdad sea dicha. También Darling Stars nos regala esta preciosura que tiene que ver con Jimin y Jungkook. ¿Cómo nos los podríamos imaginar cuando estén viendo los conciertos de J-Hope? Bueno, pues desde la imaginación de la preciosa Darling Stars ya nos ha contestado esta pregunta. Este arte tiene varias cosas que me pueden encantar. Sí, cómo se ve Jimin es una que me enloquece, por supuesto, pero la siguiente es una obra de nuestra artista favorita que tiene esta técnica a lápiz hiperrealista. Y si se fijan, por primera vez, porque creo que yo es la primera vez que la veo, que está utilizando color en su arte y le quedó hermosísimo. Me emocionó muchísimo verlo, dije, no, hombre, esto lo tenemos que compartir. Hablando más acerca de Darling Stars, el día de ayer que comenzaron los conciertos de Hobby, que ya de hecho estamos a unas horas de que pase el tercer concierto, pues también nos regaló este arte con Jimin y Jungkook. Como sabíamos que eran los souvenirs, prácticamente utilizó estas gorritas que recuerdo se iban a comercializar también para lo que era el Army Bomb. Bueno, pues ella vistió a Jimin y Jungkook mirando lo que sería el concierto de Hobby juntitos, así que precioso también arte de Darling Stars. Este es un recopilado de arte dedicado a Jungkook que ha estado saliendo durante las últimas horas. Van a encontrar también que muchas artistas están utilizando el arte para las cuentas regresivas, que tiene que ver, pues ya saben, con el final del servicio militar. Ustedes lo van a observar, esto se ha puesto como muy de moda. Y también los resúmenes de arte. Hay que considerar que muchas artistas les gusta hacer final de mes donde nos muestran lo mejor que publicaron. Esta artista la verdad es que hizo un resumen súper lindo. Dato importante es que aquí conmigo siempre van a poder encontrar a quién le pertenecen los artes, porque he notado que muchas páginas sí comparten el arte, pero no ponen de quién es, y la verdad es que sí es una pena, porque las artistas continuamente están trabajando. Entonces, además de que sí, digamos, es una manera de faltarles al respeto el no poner sus nombres, también para los que seguimos el arte, pues se nos hace imposible seguirlas. Entonces, pues sí, no hay como hacerlo todo de la manera correcta. Si vamos a compartir el arte, también decir de quién es y dónde encontrarlas. Yo casi todas mis artistas las sigo ya por ex Twitter. Ahí encuentro todo lo que necesito, ya sea noticias o arte. Ina también nos regala lo que ella considera que fue lo mejor que publicó este mes, y ya sabemos que ella es experta en Jungkook y la verdad es que sí, hubo ciertos artes que a mí me encantaron. Este me gustó muchísimo, este me dio mucha ternura porque es tal cual el momento pero creo que en especial es de mis momentos también que más me gustan y que debió de haber sacado del documental de I'm Still. Entonces, un precioso arte de Kina que también se hace presente esta semana. Luego tenemos este arte de Jimin, uno de los momentos que pues a todas nos llega mucho por el momento en que salió la canción de Spring Day y todo lo que significa, y este arte quedó muy lindo y esta artista se me había perdido. Ya tenía un ratito que no la veía, pero me dio mucho gusto que estuviera de regreso esta semana y que nos trajera justamente este arte de Jimin. Me dio mucha felicidad. Ya hablábamos de estas tendencias, sí, de las chicas superpoderosas, pero lo que tuvo de lindo esta semana, por primera vez, digamos, incluyeron a Jimin y Jungkook, y hubo un par de artes donde ya veíamos también a Jimin incluido, lo cual pues ya se imaginarán, me hizo muy feliz, y también poder compartírselos por si ustedes están interesadas en esta clase de arte. Ya está disponible y pues siempre trabajando las artistas a toda velocidad. Aquí podemos ver el estilo de este arte, es brutal. Y qué puedo decir, la artista me sorprendió muchísimo, creo que vale la pena seguirla.
porque sí, de verdad, o sea, wow. ¿Qué más puedo decir sin el wow? Esta artista que también, cómo la quiero, cómo me gusta todo lo que ella hace, cómo crea este arte de Jimin. Ella es de mis super favoritas, pero también tenemos a Madol, que si se han fijado ya se ha hecho presente varias veces durante nuestros videos, porque trabaja muchísimo. Y este que también es otro arte de Jimin, aquí lo vemos como... Bueno, es que pensé en algo, pero luego se los comento. Este arte petit de Jimin también me gustó mucho. Esta artista tenía un buen rato que no publicaba nada y justamente regresó para dejarnos este precioso Jimin. Muy buena, me encanta su arte, la manera en que mezcla a este petit Jimin con el Jimin real, y a veces los ponía en una misma imagen. Aquí los hizo por separado, pero es muy talentoso y también me agrada muchísimo verlo. Este otro arte de Five Duel me gusta mucho. El problema es que todo lo pone en Posty y pues generalmente ya he intentado entrar a Posty, también es de paga, es un poco parecido a Patreon, pero siempre solo puedo ponerles como estas pequeñas muestras porque pues es difícil para mí poder entrar a Posty, pero espero poder hacerlo. Hay varias artistas que de hecho yo ya quiero seguir también en Patreon, porque qué cosas tan más preciosas publican. De todas maneras, mucho de lo que ellas pues nos comparten y nos dan, algunas cosas pues sí se pueden mostrar, otras no tanto, porque sí son como pues para mayores de edad, y de ahí el que también tengas que pagar por esa clase de arte. Este arte también fue precioso y como para conmemorar con todos los chicos el que Hobby empieza su gira mundial, y pues al cual le deseamos que le vaya muy bien, pero es muy lindo porque están ahí pues los 7 unidos, que ya pronto los vamos a tener. Hablando de Darling Star, que también no ha dejado de trabajar todos estos días, nos obsequió en la semana este precioso arte. Aquí igual les pongo todo lo que son las referencias de ella. Maravillosa artista, arte petit como pocas, como la amo. Y también en algún momento les comenté acerca de Pillo Pillo, que es la mamá o la creadora de Mimi, las historias de Hola, soy Mimi. Bueno, pues también nos regaló esta semana este precioso mini Mimi y le quedó bien bonito. Así que como ustedes notarán, realmente he estado muy activa esta semana, muchísimo arte. Siempre les recuerdo y les digo que si ustedes también aman el arte de los chicos, pues se vengan para acá, para Domina, y aquí lo van a poder encontrar, descargar si es que alguna cosa les llegue a interesar. También lo que les platicaba, si ustedes están buscando pues a lo mejor algún artista que tenga un estilo en particular y ya hemos publicado algo de ella o necesitan información, pues también comenten. Muy pocas veces las puedo ayudar como tal si ustedes no me dan alguna imagen en la cual yo me pueda basar. Ya conozco algunos estilos de las artistas y eso me permite muchas veces poderlas encontrar o reconocer sus trazos, porque ya son que pues más de 3 años de estar coleccionando arte, entonces de alguna manera ya reconozco mucho el que yo, si las puedo ayudar a encontrar algún arte en especial, por favor cuenten conmigo. Mucho, pero mucho bonito para ver y coleccionar. Esta semana, como les decía, he estado realmente muy movida. Neoru, que también es de mis super artistas favoritas. De Neoru, hace no mucho, alrededor de no sé, un mes o mes y medio, publiqué todo lo que tenía de Neoru. Lo van a encontrar en lo que es nuestra comunidad de Telegram, porque mucho arte de Neoru sí es un poquito subidito de tono y a veces aquí en Face no me deja publicarlo. Entonces, si ustedes están interesados en encontrar arte de Neoru, recuerden seguirnos en Telegram, se bajan la aplicación a su teléfono y nos buscan como BTS Ship Idol y ahí lo van a encontrar. Y hablando de BTS Ship Idol, ya que andamos por aquí, si están ustedes de acuerdo, vamos a dar una vueltecita rápida para recomendarles que también nos visiten por allá si ustedes se quieren reír. BTS Ship Idol, les recuerdo que es nuestro sitio donde yo suelo publicar videos parodia y que están hechos con inteligencia artificial para todos ustedes. Suelen ser muy entretenidos si se quieren reír un ratito. Si este fin de semana tienen, digamos, unos 10, 15 minutitos y dicen, ¿en qué los pasaré? ¿Cómo me divertiré? Bueno, pues vénganse para acá, únanse. Es muy divertido tanto para mí subir los videos como para ustedes verlo, así que por favor aprovechen esta oportunidad. Y ahora sí me despido, les recuerdo que mi nombre es Bel Roman y que esto es Voice We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro siguiente video. ¡Mua! Hacen reír mucho.